En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando el capítulo 2 del libro de San Juan. Estamos estudiando el milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea, donde la madre de Jesús y sus hijos, que eran los hermanos de Jesús, y también Jesús y sus discípulos, fueron invitados a esta boda. Jesús se hizo presente allí, pero surgió un problema que muy pronto el vino se había acabado, se había terminado. Pero por instancias de su madre, ella dijo a las personas que estaban allí, a los ayudantes del maestresala, que hicieran lo que el Señor les mandaba. Y como Cristo ordenó que se llenasen unas tinajas que era para la purificación de los judíos. Y luego el Señor dio orden de que una vez que estaban las tinajas llenas de vino, entonces el Señor dio la orden de que sacaran el agua que ya estaba convertida en vino y se lo llevaran al maestresala. Y el maestresala alabó al esposo porque dijo: tú has guardado el buen vino hasta el fin. Podríamos tratar de espiritualizar o sacar aquí alguna enseñanza, pero lo importante aquí es que dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es decir, los discípulos que lo habían identificado como el Mesías, como el Hijo de Dios y como el Rey de los judíos, creyeron porque Cristo convirtió el agua en vino. Y eso para ellos era una manifestación de su gloria, una manifestación de su carácter, una manifestación de lo que Él era. Y los discípulos tenían la opinión correcta y la revelación de que Jesús era el Rey de los judíos, el Mesías y el Hijo de Dios. Pero sin embargo, dice en el verso 12, después de esto descendieron a Capernaum. Debemos de entender que en Capernaum el Señor alquiló una casa y vivía ahí en Capernaum. Y era como un lugar estratégico donde Jesús permanecía mucho tiempo para de ahí proyectarse a otras ciudades y pueblos y aldeas. Y después de esto descendieron a Capernaum. Él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Más adelante observamos que los discípulos sí creyeron en el Señor, pero no sus hermanos. Sus hermanos llegaron a creer que estaba fuera de sí y que fue necesario que Jesús se manifestara a sus hermanos después de su resurrección para que creyesen en Él. Y específicamente se menciona a Jacobo, que el Señor se le apareció después de su resurrección.
Bueno, estaba cerca la Pascua de los judíos. Estaba muy cerca la Pascua y subió Jesús a Jerusalén como era costumbre de todos los judíos piadosos que subían a Jerusalén para celebrar las fiestas de los judíos. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas. Había una gran actividad comercial a causa precisamente de la fiesta anual de la Pascua. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, porque los judíos habían determinado no aceptar monedas que no fuera una moneda de los judíos, porque las monedas tenían grabado en un lado o en el otro la esfinge, el rostro, la cabeza principalmente de los gobernantes del pueblo romano. Entonces ellos no aceptaban esas monedas. Esas monedas tenían que ser cambiadas por una moneda especial que sí podía circular y con esa moneda comprar todo aquello que era necesario para las fiestas judías y para los sacrificios. Entonces el Señor vio, observó, se indignó, se enojó, pero él con calma hizo un azote. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Aquí está indignado el Señor a causa de que un lugar tan sagrado, porque el templo era el centro religioso de Israel, ellos lo habían convertido en un mercado. Les dijo en la otra ocasión que limpió el templo: habéis hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ladrones porque ellos se aprovechaban del fervor religioso del pueblo y le subían el precio a todas las cosas, a las palomas, a los palominos, a las ovejas, a los corderos, que el pueblo tenía que comprar para ofrecerlo en sacrificio de acción de gracias al Señor. Entonces el Señor, por esa razón, estaba indignado, porque habían hecho de la casa de Dios una casa de comercio, un mercado, donde ni siquiera los precios eran justos, no obstante que eran precios para comprar las cosas necesarias para rendir culto y agradar a Dios. Eso siempre ha sido así, amados hermanos y hermanas. A lo largo de la historia de la religión, de la humanidad, la religión ha sido una fuente de ganancia y muchas veces una fuente de ganancia deshonesta, donde los que obtienen esas ganancias se aprovechan del fervor de los pueblos que rinden culto, ya sea al Dios verdadero o ya sea a dioses falsos.
el asunto es que la religión siempre ha estado ligada al comercio y también a la avaricia y al abuso de aquellos que convierten lo sagrado en algo que es hasta pecaminoso. Entonces, por esa razón el Señor les dice que ellos son ladrones y que ellos no han respetado la santidad del lugar, porque Dios estableció que el templo era un lugar santo, porque allí el Señor se manifestaba. Y como Jesucristo es el Señor, como Jesucristo es Dios manifestado en forma humana, que descendió del cielo para habitar entre nosotros, Él tenía que limpiar el templo. Volcó las mesas de los cambistas, tiró el dinero al suelo, a las palomas, azotó al que se le oponía, se ponía de enfrente, y estaba tan indignado el Señor que nadie se atrevió a oponérsele. Y entonces los religiosos, los que habían permitido y dado permiso para que se vendiese todas esas cosas que se vendían, ellos, claro, habían dado permiso porque cobraban por dar ese permiso para que se vendieran todas esas cosas. Entonces, ¿qué señal le dijeron los religiosos? Me imagino que los sacerdotes y los miembros del Sanedrín y los fariseos y escribas, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ya que estás limpiando el templo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por cuanto, cuando resucitó Jesús entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué señal? ¿Qué señal nos das? ¿Dónde radica tu autoridad? Porque el Señor empezó a limpiar el templo, ese templo que les correspondía limpiarlo y mantenerlo en santificación, a los religiosos, a los encargados de la religión oficial del pueblo judío, que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín. Pero ellos más bien cobraban a los que vendían todos esos objetos que eran necesarios para celebrar las fiestas y para el culto. Pero lo vendían dentro de los ámbitos del templo que había sido previamente santificado. Entonces el Señor les dice: bueno, destruid este templo y yo lo levantaré en tres días. Ellos interpretaron que el templo podía ser destruido y que Jesús milagrosamente podía levantarlo. Por supuesto, no creyeron en las palabras de Jesús y las malinterpretaron, porque el Señor se estaba refiriéndose a Él mismo, a su cuerpo que Él iba a entregar para expiar los pecados de todos nosotros, y ese cuerpo que se iba a levantar al 3er día después de su muerte. Pero Jesús habla en esos términos para enseñarles que ese templo que Él está limpiando
es una especie de tipo del templo de su cuerpo, donde Él habita, donde la segunda persona tomó forma humana y tomó un cuerpo humano para habitar en ese cuerpo humano. Y Él dice, yo lo voy a levantar en 3 días, refiriéndose a que Él tenía la autoridad de morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Porque están cuestionando la autoridad. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? ¿Por qué lo haces? Dinos. Y entonces el Señor lo remite precisamente a la resurrección, que es la manifestación del poder divino sobre la muerte, donde Cristo resucitó al tercer día. Bien, entonces el Señor lo remite precisamente a un acto milagroso en el futuro, cuando Jesús entregó su vida por nosotros y Él resucitó. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, Cristo, al hablarles en esos términos, los discípulos que fueron testigos de la resurrección de Cristo se acordaron de estas palabras y creyeron la Escritura y lo que Jesús había dicho. Luego en este mismo capítulo, en el verso 23 al 25, se narra que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de los hombres, porque conocía lo que había en el corazón de todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él hizo milagros allí, según el versículo 23, en ese tiempo de la fiesta más importante del pueblo de Israel, que era la fiesta de la Pascua, donde se celebraba la gran redención que Dios había hecho en el tiempo de Moisés, cuando fueron liberados los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y dice aquí que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Así que Jesús se manifestó sanando, haciendo milagros, prodigios, y esto era una manifestación de su deidad. Pero aunque la gente lo seguía y decía que creía en él, él no se fiaba porque conocía lo que había en el corazón del hombre. Mañana vamos a continuar en el capítulo 3, así que los espero el día de mañana para que estudiemos el encuentro que Nicodemo tuvo con Jesucristo. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.